Hola, bendiciones a todos. Bueno, deseo que esta palabra sea de mucha bendición para sus vidas. Amén. Así que vamos a Mateo capítulo 9, versículo 1 al 13. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: «Este blasfema». Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados». Dice entonces al paralítico: «Levántate, toma tu cama y vete a tu casa». Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Al oír esto, Jesús les dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Palabra de Dios. Amén y amén. El título de hoy es El que perdona al pecador. Con el pasar de los años, uno se pregunta: «Wow, ¿cómo llegué hasta aquí?». Y no tenemos dudas de que fue por la gracia y la misericordia de Dios quien nos guardó y nos guió hasta aquí. Pero también, si uno mira hacia atrás, nos damos cuenta que siempre Dios preparó personas que ayudaron a fortalecer nuestra fe para que hoy estemos en este lugar. En el devocional de hoy no sabemos qué relación había entre estos 4 hombres y el paralítico, si eran familiares o buenos amigos. La Biblia no nos da muchos detalles de esto, pero lo que sí se logra ver en el texto, en el versículo 2, donde dice: «Al ver Jesús la fe de ellos», refiriéndose a la fe de estos 4 hombres y no del paralítico. Me llama la atención porque no dice que Jesús vio la necesidad del paralítico, sino claramente dice: «al ver Jesús la fe de ellos». ¿Qué es lo que nos quiere enseñar la palabra de hoy? Cuando leemos la palabra de Dios, siempre debemos averiguar cuál es la intención de Dios, cuál es el interés de Jesús. ¿Qué es lo que más llama la atención a Jesús? Claro que Jesús ve la necesidad, pero lo que más le llama la atención a Jesús es la fe. La fe. Todos tenemos necesidades, pero no todos tienen la fe para buscar a Jesús y recibir un milagro. Pregunto: ¿estás pasando por una necesidad? ¿Qué haces con esa necesidad? ¿Buscas resolver con tus propias fuerzas o tienes la fe para acudir a Jesús? Quiero animarte que uses tu fe para acudir a Jesús y recibir ese milagro. Amén, iglesia. Ahora vemos cómo la fe de estos 4 hombres provoca el milagro sobre otra persona como el paralítico. Esto no sería el primer caso donde la fe de una persona provoca el milagro sobre otra. Lo podemos ver anteriormente en el capítulo 8 con la fe del centurión, que provocó la sanidad de su siervo. Bueno, la fe de estos 4 hombres movió a Jesús a realizar el milagro sobre el paralítico. Esta palabra nos anima a ser un canal para animar, para levantar la fe de aquel que la necesita. Hay muchos paralíticos espirituales que por sí solo no saben qué hacer. Ese paralítico puede ser alguien cercano, tu vecino, tu esposa, esposo, tus hijos, un compañero del trabajo, alguien que está necesitando una palabra de aliento, de fe para que busque a Jesús. Esta palabra nos desafía hoy a que podamos ser usados o usadas
por Dios para que puedan conocer a Jesús y provocar el milagro sobre otra persona. Pero antes, pidámosle a Dios que nos guíe, que no sea por nuestra compasión, sino que seamos movidos por el poder del Espíritu Santo para ayudar a otros. Recuerde, el cambio lo hace el Espíritu Santo, la transformación del corazón lo hace el Espíritu Santo. Nosotros somos solamente un canal donde permitimos que el Espíritu Santo obre a través de nuestras vidas. Amén. Ahora Jesús nos muestra qué es lo primero que hay que tratar antes de recibir el milagro de sanidad. Y hoy quisiera que nos enfoquemos solo en Jesús, la fe de estos 4 hombres y el paralítico. De los escribas será en otro momento, pero hoy quisiera tratar con estos 3 personajes solamente. En primer lugar, Jesús consoló al paralítico al decirle que tuviera ánimo. Posiblemente se trataba de una enfermedad terrible que había producido dolores musculares y parálisis en las piernas de aquel hombre. Pero lo peculiar de este texto son sus palabras: tus pecados te son perdonados. Cualquiera hubiese pensado que la primera necesidad que tenía este hombre era recibir la sanidad de su parálisis. Sin embargo, Jesús nos dice que no es así. Lo primero que el hombre necesita es recibir el perdón de sus pecados. Recuerde lo que el mundo necesita hoy, lo que usted y yo necesitamos. Primero, no es un milagro de sanidad física, sino que primero es un milagro de sanidad espiritual. Recibir el perdón de nuestros pecados a través de Jesús. Es por eso que Jesús, antes de recibir un milagro físico, apuntó a la raíz del problema, que es el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es la raíz donde provienen todos nuestros males. Y a través de este texto nos enseña 5 verdades. Primero, el perdón del pecado es más importante que la sanidad física. Segundo, que lo más importante que Jesús vino a hacer era tratar con el pecado. Tercero, para mostrar que la respuesta a la fe es el perdón del pecado. Cuarto, para mostrar que cuando los pecados de un hombre son perdonados, él se convierte en un hijo, una hija de Dios. Y por último, versículo 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Gloria a Dios. Recuerde, la necesidad primordial es el perdón de los pecados a través de Cristo Jesús. Debemos tratar con el problema de la raíz, que es el pecado, porque el pecado lleva a la muerte espiritual. Pero tenemos esta esperanza. Dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Mire, Jesús lo está esperando hoy con los brazos abiertos para perdonarlo. Acérquese a Él. Reconozca que el problema que usted tiene no es la enfermedad, no es los problemas externos o situaciones de su entorno, sino que el problema viene de la raíz, que es el pecado, que trae la muerte espiritual. Te invito a que puedas examinar hoy tu corazón para poder acercarte a Jesús, reconocer tu estado y pedir perdón para recibir el perdón de todos tus pecados a través de Cristo Jesús. Amén, iglesia. Amén. Ahora en el versículo 9 en adelante es el llamamiento de Mateo. Versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo era un recaudador de impuestos que también se los conocía como publicanos. Recordemos que los publicanos eran odiados por la población local, ya que eran considerados traidores por trabajar en favor de los romanos. También se aprovechaban la autoridad que se les concedía para cobrar impuestos y cobraban más de lo que debían para enriquecerse. Por eso eran muy odiados. Y Mateo era uno de esos publicanos.
y muchos se sorprendieron cuando Jesús lo llamó a seguirlo como su discípulo. Pero lo que más me llamó la atención es que Jesús vio a un hombre llamado Mateo, y la palabra vio viene de la palabra eido, que significa percibir, reconocer, saber, ver, comprender, conocer, entender. Es decir, Jesús no mira como mira a los hombres. Nosotros miramos por su apariencia, pero Jesús mira más allá de las apariencias. Cuando Él te llama, Él ya te conoce. Él sabe todo de ti, sabe lo que es mejor para ti, sabe lo que realmente necesitas. Él te comprende y entiende lo más profundo del corazón del hombre. Bueno, justamente Jesús fue criticado por los fariseos que comiera con los publicanos, o mejor dicho, con los pecadores. Ahora, el hecho de que Jesús compartiera con algunos pecadores no quiere decir que actuaba como ellos. Ojo, Jesús no dejó de ser un hombre justo y perfecto, pero en lugar de juzgar a los perdidos, les extendió una mano. Por el contrario, los religiosos solo juzgaban, pero no mostraban misericordia. Por eso Jesús respondió a su pregunta de la siguiente manera: porque misericordia quiero y no sacrificio. Los fariseos juzgaban a los pecadores sin darse cuenta que ellos mismos también necesitaban a Dios. Bueno, ellos se creían santos porque cumplían con los rituales religiosos, pero creo que no prestaron atención donde dice la Biblia: no hay justo ni aún uno. Es decir, todos necesitamos arrepentirnos de algo para recibir la gracia y la misericordia de Dios. Y de lo que hemos recibido, debemos aprender a dar. Por eso Jesús dice: aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En vez de juzgar a otro, examinemos nuestro propio corazón, porque como dijo Jesús, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Es decir, los fariseos se creían tan justos que a ellos no necesitaban de Dios, no necesitaban un médico espiritual. Pero ¿quiénes son aquellos que necesitan un médico espiritual? Aquellos que están enfermos, que reconocen que hay una enfermedad espiritual que se llama pecado. Pregunto, ¿eres de los que juzgan a otros o eres de los que reconocen que necesitas un médico espiritual llamado Jesucristo? Recuerde, no hay justo ni aun uno. Todos necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios. Amén, iglesia. Hermoso Jesús, gracias por tu palabra. Una vez más, tu palabra nos enseña cuál es el propósito por el cual viniste a este mundo. Y tu misión principal no es para traernos sanidad física, sino ir con el problema de la raíz, que es el pecado. Espíritu Santo, ayúdanos a no juzgar a otros, sino que podamos examinarnos a nosotros mismos, examinar nuestro corazón para ver cómo estoy yo hoy, porque es necesario recordar que nadie es salvo por sus propios méritos, sino que todos necesitamos arrepentirnos y recibir el perdón de los pecados a través de Cristo Jesús, recibir la gracia y la misericordia de Dios. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén.